¿Cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra? Sodoma y Gomorra estaban situadas en la llanura del Jordán, al norte de donde hoy se encuentra el Mar Muerto. Sodoma se describe como una de las ciudades más grandes al este del Jordán, en tiempos de Abraham. El interés nuestro en este estudio es dar una respuesta a esta pregunta que mucha gente se hace. ¿Cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra? ¿Por qué Dios destruyó a Sodoma y Gomorra? Hay diferentes versiones. La versión tradicional de la interpretación bíblica asegura que la homosexualidad fue la ofensa principal. Para otros intérpretes de la Biblia, la causa principal de la destrucción fue la falta de hospitalidad de sus habitantes. Pero una tradición rabínica expuesta en la Misná, conocida como la Torá oral, afirma que los pecados de Sodoma estaban relacionados con la ganancia y el apego excesivo a la propiedad y a las riquezas, y que son interpretadas como señales de falta de compasión. Algunos textos rabínicos acusan a los sodomitas de ser blasfemos y sanguinarios. El relato de este tema lo encontramos en el libro del Génesis. Comienza durante la conversación de Dios con Abraham, Génesis 18:20, y los detalles del relato en Génesis 19 del 4 al 13. El historiador John Boswell ofrece 4 razones posibles de la destrucción de Sodoma. Primero, los sodomitas fueron destruidos por causa de la perversidad general que ha impulsado al Señor a enviar ángeles para investigar en primer lugar. Segundo, la ciudad fue destruida porque los sodomitas habían intentado violar a los ángeles. Tercero, la ciudad fue destruida porque los hombres sodomitas habían intentado participar en relaciones homosexuales con los ángeles. Cuarto, la ciudad fue destruida por el trato inhospitalario a los visitantes enviados por el Señor. ¿Por qué Dios destruyó a Sodoma y Gomorra? Podemos hallar pistas no solo en la narración de Génesis 19, sino también en los libros de los profetas, en la segunda carta de Pedro y en la carta de Judas en el Nuevo Testamento. En primer lugar, Sodoma y Gomorra fueron juzgadas por un pecado grave. Génesis 18:20. No se podían encontrar siquiera 10 justos en la ciudad. Era una ciudad de pecadores. Segundo, el juicio de estas ciudades iba a servir de lección para Abraham y para otros en el hecho de que la maldad sería castigada. Segunda carta de Pedro 2:6. Tercero, las cartas de Judas y de Pedro describen las propiedades singulares del pecado. Judas, capítulo 7, dice: cómo se corrompieron y fueron en pos de carne extraña. Versículo 7. Pedro habla de hechos inocuos y deseos corrompidos de los sodomitas. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 7 al 10. Cuarto, hay 27 referencias bíblicas fuera del Génesis en las que se menciona a Sodoma como el emblema de la inmoralidad flagrante, la depravación más profunda y del gran juicio. Si reunimos las evidencias bíblicas, podemos tener una imagen de la ofensa de Sodoma.
Su pecado fue un acto grave, continuo, sensual, libertino, un acto en el cual sus habitantes se entregaban carnalmente a sus deseos corruptos, yendo tras la carne extraña. Podemos entonces concluir que Sodoma y Gomorra fueron destruidas porque sus habitantes intentaron violar a los ángeles. La respuesta es no, porque el juicio de Dios y su decisión de destruir la ciudad fue tomada días antes del encuentro. Génesis 18:20. Además, Pedro deja bien claro que los actos permisivos y perversos eran continuos, no un incidente de una sola vez. El clamor ya había subido delante de Dios durante algún tiempo. La otra versión que encontramos es que Dios destruyó a estas ciudades por la falta de hospitalidad de sus habitantes. Pero esta interpretación no encaja con la descripción bíblica colectiva de la conducta que utiliza la ira de Dios, una conducta pervertida, anárquica y sensual que Lot vio y escuchó día tras día, en la cual los hombres iban tras carne extraña. Tenemos que creer que Dios aniquiló dos grandes ciudades enteras solo porque tenían malos modales. No hay evidencia textual alguna en las Escrituras de que la inhospitalidad fuera un delito capital. Sin embargo, la homosexualidad se castigaba con la pena de muerte en Israel. Levítico 18:22, capítulo 20, versículo 13. No te acostarás con varón como con mujer. Es una abominación. La interpretación moderna predominante del pecado de Sodoma y Gomorra es que el intento de violación a los visitantes de Lot infringió el alto código de hospitalidad del Medio Oriente. Sin embargo, ni la falta de hospitalidad ni el delito de intento de violación podían ser el pecado de Sodoma y Gomorra, porque Dios había decidido juzgar las ciudades mucho antes de que se produjeran estos actos. Génesis 18, versículo 20 y siguientes.